Ya va haciendo tiempo de calorcito, hay que cambiar de sombrero, de tipo de sombrero. Y nada, vamos a hacer una pequeña rutita por nuestra zona, que ya la conoceréis de otros vídeos, porque vamos a hacer un poquito de mantenimiento de algunos cachés que no sabemos si han sufrido percances, porque No es lo un poco registra raro. nadie. Es un poco raro Sí. que publiques un caché y no venga nadie a buscarlo en tanto tiempo, así que vamos a ver si ha pasado algo. Y hablando de mantenimiento, tenemos que dar las gracias en primer lugar y saludar a APSA75, que tuvo el detallazo de venir a vernos a un evento y hacernos un regalo muy interesante, que fue un montón de botecitos, ¿verdad? Sí, para hacer para hacer mantenimiento. como siempre estamos haciendo mantenimiento en los vídeos, pues dijo, pues estos Pues esto chicos me viene bien. necesitan esto. Se agradece. Muchas gracias, APSA75. Y ya de paso saludar también a que eran Víctor y Nil Víctor y Nil. del equipo Nerkin, que nos vinieron a saludar también al evento, nos hace muchísima ilusión. Sí. Y también pues el equipo Georroja, que también vino a saludarnos, y algunos que nos saludan muy habitualmente pero que también merecen una mención, como nuestra amiga Dora, Sí, sí. que vino al evento solamente para, bueno, vino al evento para disfrutar del evento, como es lógico, y le ya vino muy bien que estuviéramos para darnos un súper abrazo. un achuchón que nos hizo también mucha ilusión Muchísima ilusión. verla de nuevo. Así que un saludito para todos vosotros, muchas gracias por venir a decir hola en un evento o lo que sea, cuando nos veáis. Y hablando de eventos, precisamente en lo que estuvimos es en un evento de estos que llaman ahora Block Party, Ajá. y que son un tipo de eventos especiales y se juntan con otros eventos especiales que son los de celebración de la comunidad, los Community Celebration, que son también unos eventos especiales y de los que no hablamos en nuestro vídeo sobre qué es un evento. Y vamos a hablar de estos y de otro tipo de eventos. Es un evento raro, que de ese también tenemos que hablar. Ajá. Pues venga, vamos a explicarlos en este vídeo. Oye, que se nos ha olvidado saludar. Hola, bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy lo hemos hecho a destiempo. Cada vez vamos peor. Bueno, pues vamos a explicaros un poco en qué consisten estos eventos. Estuvimos, como os hemos dicho, estuvimos en el Summerfest 2025, un evento brutal, nos lo pasamos muy bien. Es una fiesta de verano, ¿verdad? Sí. Que se celebró en Ripollet y bueno, pues nada, nos lo pasamos, hicimos de todo. Hubo un concurso de Tu Geocara me suena, lanzamiento de chancla, que a ese no llegamos, Piscina. a la piscina sí llegamos, nosotros hubo aquagym y todo. Sí, sí. Bueno, también encontramos algunos cachés espectaculares, no muchos porque no nos daba la vida, había muchas actividades y entonces pues o estábamos a las actividades o íbamos a buscar cachés y bueno, preferimos estar en los eventos con la comida, estuvimos comiendo pues nada, barbacoa, pues lo típico del verano, muy bien. Ya veis que fueron un montón de actividades durante un largo fin de semana. ¿Y eso a qué corresponde en lo que explicamos en el vídeo anterior? Pues a un mega. Pero este no es un mega normal, era un block party. ¿Y qué es un evento block party? Bueno, hay que hacer un poquito de historia porque los block party era la fiesta anual, el evento anual que organiza HQ en sus oficinas en Seattle. Y bueno, pues se iba haciendo y de hecho en el Block Party es donde empezaron los GIF, el Festival Internacional de Cine de Geocaching, que luego se han convertido en eventos que se hacen internacionalmente. Pues el Block Party era una cosa que se hacía solamente allí, en HQ, en Seattle, y cuando llegó el 2025, estamos en el 25 aniversario del geocaching, pues han decidido que se puedan hacer Block Parties en todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son estos Block Party? Pues son los megas. Los eventos que tienen el estatus de mega son los que pueden optar a ser un Block Party. ¿Eso qué significa? Bueno, nada más que es un evento especial y por tanto tienes un iconito especial en tu lista de cachés y de eventos que has encontrado. Pues eso es el Block Party. Pero luego tenemos los Community Celebration, los celebraciones de la comunidad. Ese es un tipo de evento también para celebrar el aniversario del geocaching y que nacieron en el 2020. Ya en el 2020, en el 20 aniversario, hubo Community Celebration.
Y ahora este 2025, en el 25 aniversario, vuelve a haber este tipo de eventos. ¿Y qué son? Pues son eventos normales. En este caso no son megas, son eventos normales. ¿Y quién puede organizarlos? Pues los puede organizar todo el que haya escondido un caché, es decir, tiene que haber cumplido unas condiciones concretas, y una es haber escondido un caché y la otra haber celebrado un evento en 2024, o sea, el año anterior. Si tú has cumplido con alguno de esos requisitos, habrás recibido o terminarás recibiendo una invitación para celebrar un evento de celebración de la comunidad. Nosotros ya lo tenemos ahí esperando para hacerlo en algún momento porque cumplimos esos requisitos. Vamos, que el Block Party y la Community Celebration son como si dijéramos celebraciones especiales como de cumpleaños. Del 25 aniversario. En realidad, ya os digo, son eventos normales y eventos mega, pero que van a estar este año. El año que viene no va a haberlos. Bueno, los Block Party a lo mejor pueden mantenerlos, como pasó con los GIF, pero eso no lo sabemos. Pero en principio son para celebrar este año el 25 aniversario del geocaching. Bien. Nos queda por explicar el tercer tipo de evento, que decía yo evento no evento, porque en realidad no se hace más que una actividad muy concreta, pero sí es un evento, en el que hay una exposición sobre el geocaching. Y son los que se llaman coloquialmente los maze, porque en realidad la exposición se hace en forma de laberinto en el que se van recorriendo distintas salas con paneles que te van explicando las cosas, y que se llaman, tienen un nombre oficial un poco feo, que es GPS Adventures Exhibit. Ese es el nombre oficial. Normalmente le llamamos maze o GPS Adventures Maze, algo así. Y tienen su iconito especial que aparece cuando lo has registrado como asistido. Como es un evento, lo registras como asistido, tendrás que registrar el asistiré si vas a ir. Y bueno, pues eso es lo que se hace. El año pasado estuvimos en un maze, en el GeoCastellón, ¿verdad? En que incluso tuvimos allí un pequeño stand con cosas de cómica, souvenirs, recordatorios de todos los eventos que hemos organizado a lo largo de los años, que nos invitó Manu por 3, que fue uno de los organizadores, digamos que es la cabeza visible de organización del maze, que la verdad es que es un mérito tenerlo, porque normalmente este tipo de eventos aquí en Europa prácticamente solo se hacían en Alemania, en la República Checa y poco más, porque es una cosa que implica mucho dinero, hay que alquilarlo y hay que alabar la iniciativa que tuvo Manu para hacer que los maze pudiéramos tenerlos en España y ahora ya tener ese famoso iconito y visitarlos. Aquí en el Summerfest a la vez estaba también el evento del maze, pero a este no pudimos asistir, así que nos tenemos que conformar con el que visitamos el año pasado, a ver si en una próxima ocasión pues podemos volverlo a visitar. Bueno, es una experiencia divertida, ves allí. Sí, es un poco la historia y cómo han evolucionado claro. cosas y tal, entonces está curioso. Sí, si quieres conocer el geocaching, pues es muy divertido porque no solamente tiene su parte de historia del geocaching, sobre los geocachers locales que están, nosotros teníamos allí nuestro rinconcito, ¿verdad? Y luego también pues hay cachés muy bonitos, muy elaborados, de estos tipo gadget cachés que los resuelves allí mismo, que se combina con Adventure Labs. La verdad es que el maze es un tipo de evento muy recomendable. A ver, como todos los eventos son muy recomendables. Cada uno tiene una filosofía diferente y una forma de disfrutarlo diferente, pero está bien. Pero es el lugar ideal para reunirse y disfrutar del geocaching en general. Bueno, pues ya está. Yo creo que ya os ha quedado claro este tipo de eventos, que en los dos primeros, los de celebración, pues este año es cuando vais a poder disfrutarlos. El año que viene probablemente no. Desde luego los Community Celebration no creo. Los Block Party no lo sé. Y los maze sí, eso todos los años tendréis oportunidad. Si viajáis por Europa hay muchos, en América pues tiene que ser en Estados Unidos fundamentalmente, no he visto ninguno en Hispanoamérica todavía, pero bueno, es cosa de animarse y organizar uno, ¿verdad? Sí. Así que bueno, pues nada, ya con esto y un bizcocho, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao. Nos está quedando un vídeo un poco caótico porque se nos ha olvidado comentaros que ya no tenemos que ir a hacer mantenimiento porque justo estábamos grabando el vídeo cuando han registrado el caché, el FTF, como encontrado, así que pues nada. Está en su sitio. Está en su sitio, ya no tenemos que ir a verlo. Y hemos pasado por otros que hemos visto que sí estaban, así que
Pues nada, Apañado. Apañado. Pues nada, ya nos vamos.